Gracias, Juan Héctor. Te invito, por favor, a que te quedes con nosotros. Vamos a comenzar el foro. Voy a presentar a los integrantes con los que vamos a desarrollar el mismo, comenzando por una licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Tiene una maestría en Finanzas, 23 años de experiencia en el sector gremial, conocimiento en sistemas de gestión ISO y BASC, auditor internacional en materia de facilitación y seguridad en comercio internacional, gestión de riesgos y lavado de dinero y activos. Actualmente es la directora ejecutiva de Business Alliance for Secure Commerce, BASC, y es Beatriz Serna. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. También panelista esta mañana es el licenciado de la Administración de Empresas de la UCA. Tiene 22 años de experiencia profesional en el sector de cooperativas y microfinanzas de El Salvador. Ha sido consultor y se ha desempeñado en puestos de presidente de consejo de administración, junta de vigilancias, comités de una cooperativa financiera de gran trayectoria. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador, ASOMI. Con nosotros hoy, Franklin Montano. Bienvenido. Gracias, Franklin. Muy amable. Nuestro tercer panelista pues es licenciado en Ciencias Jurídicas de la UCA, tiene un máster en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, especialista en negocios internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, más de 10 años de experiencia en el sector privado en la Dirección de Asuntos Legales y como asesor de juntas directivas en materia de cumplimiento de normativas. Docente de maestría de la Universidad José Matías Delgado, certificado por parte de FIBA como cumplimiento por el Instituto de Empresas de Madrid y actualmente es el gerente legal y de cumplimiento de empresas ADOC. Con nosotros hoy, José Polanco. Y terminamos invitando a nuestros panelistas con un licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, abogado, notario, tiene 20 años de experiencia en diferentes ramas del derecho, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo, administración de riesgos son parte de las áreas que domina, 12 años de experiencia implementando y administrando programas de prevención de lavado de dinero. Actualmente, director ejecutivo de AML Consulting, Juan Héctor Castro. Muy bien. Primero que nada, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que la primera pregunta, y cae por su peso, creo, para comenzar esto es, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los principales obstáculos a la hora de aplicar la regulación nacional en materia del tema que nos ocupa hoy, que es la prevención del lavado de dinero, de activos y de financiamiento del terrorismo? Voy a comenzar con las damas, si lo tienen a bien los caballeros. Beatriz, bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a AML Consulting por esta invitación. Gracias a quienes me acompañan también y a todos ustedes. Bueno, básicamente yo creo que hay diferentes obstáculos que podemos mencionar. Uno de ellos quizás es la falta de cultura de prevención que tenemos como país, ¿verdad? Donde quizás el primer actor que entra en juego es el ciudadano. Y muchas veces quizás es el sector más descuidado, ¿verdad? Otros obstáculos que creo es tal vez la parte de falta de liderazgo o orientación de parte de la alta dirección, ¿verdad? Quizás no hay una adecuada, hay mucha incredulidad de parte de la alta dirección. Y recordemos que si la alta dirección tiene esa percepción, pues eso se va a extender a todos los niveles de la organización, ¿verdad? Entonces creo que no hay un adecuado direccionamiento estratégico, ¿verdad? También la falta de gestión de riesgos creo que es un obstáculo. Muchas empresas desconocen lo que es una gestión de riesgos, ¿verdad? Y no toman en cuenta pues todo su contexto interno, externo, ¿verdad? Y creo que es un obstáculo muy importante, pues la falta de gestión de riesgos, ¿verdad? Y aparte también, creo que también hay otra que surge de los mismos entes reguladores, que tal vez no se ha sociabilizado mucho el tema, ¿verdad? Y hay una tal vez incongruencia en el cuerpo de ley. Es decir, hay una ley, hay un reglamento, hay un instructivo, pero sabemos que es orientado al sector financiero. Entonces las empresas
Desde mi perspectiva, en el sector en el que trabajamos, pues no hemos tenido muy claro esos lineamientos. Ahora hay un proyecto de ley, pues, que ahora creo que sí va a ir más adecuado, pues, al sector no financiero. Desde la aplicación en una empresa en particular, el caso de Adoc, por ejemplo, ¿cómo han tocado ustedes el tema? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo miran? Básicamente bajo la misma línea de pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Bueno, en general quizá comparto lo que comentaba Beatriz, el obstáculo principal ya sea en cualquier tipo de empresa, quizá que se topa de la noche a la mañana con una nueva regulación o con una nueva obligación es quizá la poca cultura de cumplimiento. Y quizá no es cuestión, quizá no quiero separar el tema de la cultura porque no tiene nada que ver con idiosincrasia. A veces dice que el salvadoreño es así y no es cierto. O sea, esto sucede en todos los países, porque le digo que también esto no solamente es de acá, sino que también sucede en distintos países. Y allá por 2015 también sucedió en países europeos en los cuales se les colocó la estructura de cumplimiento, de compliance, pero para todo tipo de delitos, para todo tipo de sanciones, etcétera, etcétera. O sea, aplicaba para todas las leyes. Y uno de los componentes era prevención de blanqueo de capitales. O sea que a ellos les tocó ver, se dieron cuenta muchas empresas que nunca han estado reguladas. A veces yo siempre digo, en el caso de los bancos, no es que sea fácil, pero sí es más fácil montarse en una ola que ya viene. Pero en cambio a alguien que le toca picar piedra desde cero es más complicado con un tema que se toma primero. Falta de cultura de prevención, falta de cultura de detección e incluso el poco conocimiento que uno tiene de sí mismo, de la misma empresa, porque en distintos foros en los que he estado, en distintas empresas que he estado asesorando, me he topado que ni ellos mismos conocen, como dice Beatriz, sus propios riesgos. O sea, no saben, hasta que después ya realmente lo ven en una matriz, se quedan como de, caray, ¿verdad? O sea, sí, en efecto sí tenía esos riesgos. Yo pensaba que yo era intocable, que eso nunca me va a pasar a mí. Es como que no sabemos ni dónde está la salida de emergencia si llega a temblar en este momento. Entonces, es una cuestión, quizá una de las mayores dificultades, más allá que la regulación puede estar o no puede estar, pero sí es importante quizá como el hecho de, tenía un profesor justamente de la materia de compliance que me decía, el compliance es la cultura de hacer bien las cosas, te estén viendo o no te estén viendo. Entonces quizá eso es como José, y en eso incide probablemente la percepción de que este es un tema solamente, como decíamos al principio, de entes reguladores y organizaciones financieras, quienes no están en ambas no lo consideran como propio. Sí, puede pasar, nunca estuve preparado porque a mí nunca me va a tocar. Entonces es como, mientras a mí no me lo obliguen, mientras a mí no me lo pongan, no me lo impongan, yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, mientras a mí no me digan que tengo que cruzar por la línea de peatón, pues yo voy a cruzar por donde yo quiera. Entonces es un tema como que tendría que irse regulando a nivel de empresas, a nivel de grandes empresas, y obviamente es importante conocer el riesgo porque no todas las empresas van a tener el mismo tipo de riesgo. Entonces es inherente a cada una de ellas. ¿Usted quería agregar algo, Beatriz? La vi con el gesto. No, ok, bueno, perfecto. Franklin, ¿y ustedes cuáles son los que han identificado como principales obstáculos en la aplicación de las normativas? Sí, bueno, gracias. Quisiera yo poner en contexto que este país, muy pequeño, ¿verdad? Nosotros económicamente, digamos, somos un país que no trascendemos más allá de nuestros vecinos probablemente, pero en este país pequeño hay registradas en ISAFOCOP 500 cooperativas de ahorro y crédito de diferente tamaño. Hay en Fedecrédito 51 instituciones financieras de mediano tamaño. En nuestra gremial tenemos 13, digamos entre pequeñas y mediano tamaño. Al final se ha identificado un inventario de instituciones financieras aproximadamente de las de mediano tamaño de cerca de 250. De estas reguladas o supervisadas por la superintendencia serán 8 o 9. Entonces hay bastante tarea que hacer. Yo lo que les quiero decir en el contexto es que el tema de cumplimiento para el sector financiero es vital. Es importante porque sabemos de que al final el dinero termina lavado en una institución financiera y se puede andar circulando por cualquier empresa
que no sea financiera puede andar circulando de un lado para otro, pero el que está en el delito necesita que una institución financiera le saque un cheque, ¿verdad? Y ahí termina, digamos, su labor. De ahí en adelante ya es más difícil rastrear de dónde era su origen. Y eso nos hace estar en el centro del compromiso de procurar y de implementar todas las medidas necesarias para que la ley se cumpla. Y eso parte por que todas nuestras instituciones conozcan la ley, ¿verdad? Y no es lo mismo, ni es el mismo compromiso que hay en las instituciones, dependiendo incluso del tamaño. No obstante, para la gran mayoría de nuestras instituciones, las que están agremiadas, y yo puedo hablar de las nuestras, también sé mucho de las gremios de cooperativas, estamos en el ojo del huracán y el regulador nos tiene monitoreando y controlando constantemente si se están implementando todas las medidas. Por supuesto, requiere, y yo comparto lo que los compañeros han dicho anteriormente, requiere de un ambiente de cumplimiento dentro de las organizaciones y es difícil. Es difícil porque uno de los objetivos fundamentales de la organización es hacer negocios. Y hacer negocios muchas veces riñe con el análisis de riesgo, con la identificación de hacer diligencia ampliada de algunos casos, y normalmente pues el que quiere hacer negocios quiere obviar esos pasos. Y eso es lo riesgoso y eso es lo peligroso que pueda suceder en una institución de esta índole. También hay que considerar que un obstáculo ha sido los recursos que hay que invertir, porque hay que invertir recursos para poder implementar un sistema de cumplimiento, no solo a nivel de sistemas, a nivel de sistema financiero se está pidiendo incluso que haya un sistema informático debidamente conectado con la base de datos de la organización y cualquier otro sistema que se tenga de gestión de cartera, que pueda dar avisos automáticos de ciertos perfiles de clientes o de asociados. Por lo tanto, estamos hablando de desafíos de inversión, estamos hablando también de desafíos de ir monitoreando los cambios del mercado. Nuestras instituciones, y aquí hablo por nuestra gremial, atienden más de 130,000 clientes, de los cuales los créditos que tienen, básicamente con productos de crédito, son de corto plazo, de montos pequeños y por lo tanto se manejan evidentemente y la totalidad de puro efectivo, ¿verdad? Y sabemos muy bien pues que en este marco de ley el efectivo es como el demonio, ¿verdad? Que anda circulando en la economía nacional, pero hay que tener muy claro de que es una realidad. Vivimos en un país del tercer mundo que quiere sobrevivir y como país del tercer mundo la actividad que se le llamaba informal o es aquella actividad de la base de la pirámide se basa en efectivo. Por decir solo para concluir, el 90% de nuestros clientes no tienen cuentas de ahorro ni cuentas en bancos y básicamente su actividad vinculatoria financiera es un crédito en alguna organización. 90%. 90%. Y me repite los números que me parecieron impresionantes con los que comenzó, de un inventario de cuántas organizaciones. Bueno, registradas legalmente dan más de 600, pero hemos identificado que con una cartera de crédito que puede rondar arriba de los $5 millones, hay más de 250 instituciones. ¿Reguladas? No, reguladas de estas habrán unas 8 o 9 aproximadamente. Okay. Eso nos da una idea bastante clara. Ahora, Juan Héctor, se han dicho varias cosas, ¿cómo conciliarlas? ¿Cómo se hace negocios? ¿Cómo se gestionan riesgos? ¿Cómo se genera una cultura de cumplimiento en un tema como este? ¿Y cuáles son los riesgos o los obstáculos que más comúnmente ustedes identifican entre sus clientes? Sí, bueno, yo creo que hemos dicho bastante sobre los obstáculos. Yo tal vez quisiera reforzar o ampliar un poco lo que mencionaba al principio Beatriz en cuanto al tema de la regulación, ¿verdad? Tenemos, tal vez como toda regulación, siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Nuestra regulación en materia de prevención de lavado de dinero y de activos
tiene un origen, ¿verdad? Fue concebida específicamente para el sistema financiero, ¿verdad? Recientemente, estos años atrás, esa misma normativa, con algunos pequeños cambios, se ha aplicado también a todas las empresas del sector real, en la cual hay empresas de todo tipo, de empresas que hacen negocios diferente de uno con otro, en extremos. Entonces, uno de los obstáculos muchas veces es que la regulación está muy orientada al sector financiero y cómo nosotros la llevamos a veces al sector real. También creo yo que en este caso nosotros tenemos ese marco de acción, ¿verdad? Del cual no nos podemos salir, ¿verdad? Tenemos que cumplirlo, seamos instituciones financieras o no, tenemos ese marco de regulación. Ahora bien, el obstáculo es cómo aplicamos dentro de nuestra organización, dependiendo del tipo de negocio. Beatriz también mencionaba algo, el tema, también lo mencionaban por acá, el tema de la gestión de riesgos, ¿verdad? Es decir, debemos de tratar de aplicar la regulación con un enfoque basado en el riesgo real que tenemos nosotros como institución. Hagamos de caso que el delito de lavado de dinero es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, la cura no va a ser la misma para una persona, un deportista, una persona muy sana, una persona joven, que va a ser la misma cura para una persona que tal vez que no hace mucho deporte, que es una persona de avanzada edad. La cura tiene que ir específicamente de acuerdo a cuál es la enfermedad. El riesgo es común, ¿verdad? El riesgo lo tenemos todas las entidades, y entonces quizás eso es tal vez uno de los obstáculos. Mencionábamos también el tema hemos coincidido también con el tema de la cultura, ¿verdad? La cultura desde nosotros como ciudadanos, la cultura dentro de una organización y la cultura a nivel de las instituciones del Estado, ¿verdad? Es decir, es un tema que hay que promoverlo más. De hecho, pues esa es una de las intenciones de las que nosotros estamos acá, pues promover, tratar de concientizar, porque si no tenemos esa conciencia, vamos a tener ese obstáculo en el día a día, ¿verdad? En todas las diferentes empresas. Una de las cosas que han dicho la mayoría de ustedes es que no existe probablemente una conciencia muy clara o no ha permeado del todo de los riesgos, ¿no? Todavía se ve como un tema probablemente del noticiario de la noche, pero nada más. La pregunta a la que quiero llegar con esto es, ¿cuáles son los retos que tienen las organizaciones para prevenir el lavado de dinero? Y quisiera enfocarla en dos áreas, y la primera es, ¿qué tan importante es que las altas gerencias, los tomadores de decisión de la empresa, los jefes, los que mandan, al final de cuentas vean esto como un tema importante, lo consideren tan importante probablemente como las utilidades al final del periodo o como las ventas, si es el caso? Nuevamente comienzo con usted, Beatriz. Bueno, sí, yo creo que hay varios retos. Definitivamente tomar conciencia del cumplimiento, la necesidad del cumplimiento, pues de esta regulación, entender que como negocios los riesgos van a estar ahí independientemente el giro de la empresa, y que además estos grupos delictivos lo que hacen es buscar negocios lícitos para esconder esos flujos, ¿verdad? Esos fondos. Entonces, media vez las empresas tengan claro esto, pues creo que pueden ir avanzando. Ahora, la alta dirección, mencionaba usted, ¿verdad? Sí. Creo que hay retos importantes. Creo que la alta dirección debe ejercer un liderazgo y un compromiso muy importante en este sentido, porque es quien debe de promover una adecuada gestión de riesgos dentro de la empresa y además establecer una política de prevención de ilícitos, ¿verdad? Entonces, desde ahí es muy importante pues la participación de la alta dirección, y por supuesto no podemos dejar de mencionar la parte de la asignación de recursos, ¿verdad? El compromiso también conlleva a eso, que la alta dirección pueda asignar fondos, recursos para poder capacitar al personal, para poder invertir en tecnología. Ya mencionaban pues la parte de equipos, de software que se necesita para monitorear operaciones. Toda esa parte es muy importante. Franklin, ¿diría usted que eso es así? Que la mayoría de las empresas, en el caso suyo, de las microfinanzas, están con su alta dirección comprometida en estas temáticas, o probablemente todavía hay que sensibilizar más?
No, yo creo que a nivel de alta dirección en el mundo de las cooperativas y las microfinanzas hay sensibilidad, es decir, fundamentalmente por lo siguiente, es decir, ver una institución financiera involucrada en un solo caso puede ser el principio del fin de cualquier organización, lo tenemos claro, y eso compromete al inversionista, compromete a la alta dirección a estar comprometidos en la búsqueda de evitar ilícitos dentro de su organización, que sea utilizada, ¿verdad?, como un medio para lavar recursos. Pero esto, volvemos a lo mismo, a lo que decíamos anteriormente como un obstáculo. Tenemos desafíos de que las organizaciones hagan implementación de adecuados procesos y que además de esto la gente se comprometa con llevarlos al día. La operatividad en el mundo de las finanzas es alta y eso a veces tiende a obviar procesos. Y creemos nosotros de que uno de los desafíos fundamentales es involucrar a toda la organización, usar tecnología, porque al fin pues estamos en una etapa donde la tecnología puede ayudarnos mucho en este tema y que permita de alguna manera dejar la discrecionalidad más al margen de lo que pueda suceder. Pero también me gustaría decir de que un desafío es no solo desde el lado nuestro, sino desde el lado de la misma ley, y ya se dijo anteriormente, hay que saber que no todas las organizaciones ni son iguales, ni hacen operaciones iguales, ni tienen los mismos recursos, pero todas estamos comprometidas a resguardar que no sean utilizadas para el uso de lavado de dinero. Pero el regulador parece ser que no comprende eso, y bueno, me parece que el lado de las empresas lo tienen más claro, pero igual en el lado de las finanzas igual. Una institución que tiene una cartera de 5 millones de dólares no va a generar los mismos recursos que una que tiene 40, 50, 100 millones. Por lo tanto, el grado de inversión y el grado, diríamos, de exigencia del marco de ley debería de estar siempre siendo estricto, pero adecuado a lo que es la realidad de esas instituciones. Hemos visto nosotros que eso no se toma en cuenta. Y finalmente creo que es un trabajo que el tiempo tiene que ir premiando más. Hace 15 años, cuando comenzábamos en la industria de microfinanzas, este tema ni siquiera se trataba, ¿verdad? Hoy es un día a día, todas tienen oficial de cumplimiento, todos debidamente certificados, todas están implementando sistemas informáticos automáticos para la prevención del lavado. Es decir, se está avanzando fuertemente, ¿verdad? Y eso va a llevar un tiempo. Estamos en un país que, quieras o no, facilita el delito. Primero porque tiene alta delincuencia y segundo porque estamos dolarizados. Y yo diría tercero porque estamos en una economía que tiende a ser bastante abierta y que eso permite movilidad de personas y movilidad de recursos. Por lo tanto, el compromiso de nosotros debe emanar desde las mismas organizaciones de no facilitar ese delito. Y que estamos en el paso de las dos Américas y una serie de variables más que sumarle al tema. ¿Cómo es el apoyo de la alta administración en el caso de empresas ad hoc? Bueno, tanto en empresas ad hoc como también cualquier otra empresa es importante primero, más allá del, por así decirle, el apoyo inicial como de arranque, es importante primero saber por qué lo están haciendo. O sea, yo creo que también ahí juega mucho el rol del oficial de cumplimiento o de la persona que tenga a cargo la tarea, de hacer ver cuáles serían las posibles consecuencias. Ahí pues retomo también la idea de Juan Héctor de hacer el comparativo con una enfermedad, y definitivamente uno tiene que partir de una matriz de riesgos para poder ser objetivo. O sea, a veces sí he notado en algunos casos, tanto internamente en las empresas, quizá los dos extremos. Puede suceder que piensen que nunca me va a pasar nada, o por el contrario, han recibido seguramente alguna charla, capacitación o vieron una noticia y piensan que el mundo se acaba mañana. Entonces, lo ideal es ser bastante objetivo, saber poder presentar a cualquier alta dirección los riesgos claros. O sea, mire, esto y esto, aquí está la medida que se tiene que llevar a cabo. Eso ya también le ayuda al oficial para poder vender mejor su idea, porque
No es fácil decir, mire, necesito tantos miles de dólares, por favor, para que me den todo el sistema y ganen. Bueno, ¿y esto para qué? Entonces, el oficial tiene que saber hablar el mismo idioma. Entonces, en la medida que el oficial o el consultor hable el mismo idioma de la organización, en esa medida va a funcionar mejor. En cuanto pues al apoyo que se logra de esa manera, pues primero se establecen planes de acción más claros, se establece un presupuesto más fácil y pues uno también lo van midiendo con resultados. O sea, uno no puede llegar solo a pedir si uno no da un resultado esperado, no va cumpliendo metas, no va cumpliendo como ciertos hitos en la cadena que definitivamente lo que tiene que aportar es al negocio. O sea, es un proceso que tiene que aportar al negocio porque al final pues son empresas. O sea, todas las empresas van a percibir haciendo un lucro. Siempre digo, el riesgo cero no existe. La única forma de que no me pase nada es quedarme encerrado en la casa haciendo nada y aún ahí me puede pasar algo, pero tengo que salir a la calle y tengo que entender bien cuál va a ser el apetito de riesgo de la organización en la que yo me encuentre. Se dedique a lo que se dedique dentro de un grupo empresarial, dentro de una empresa de retail, un supermercado, una fábrica, lo que sea, exportadora o lo que sea, pero es importante conocer esos riesgos. Siento yo que en la medida que esos riesgos estén claramente identificados, estén perfectamente mapeados, cualquier junta directiva, cualquier alta dirección creo que va a entender mejor el mensaje y podría pues establecer un plan de acción mucho más objetivo. Voy a quedar con un símil, Juan Héctor, para hacer esta pregunta de esta manera. Siempre entendiendo esto como salud, la salud a veces cuando la tenemos, cuando la usamos ni la valoramos, ¿no? Lo damos por sentado y seguimos. El problema es cuando ya nos enfermamos. Y me llamaba mucho la atención cuando ustedes decían, es que basta un tan solo caso. O sea, me pongo a pensar en una cantidad enorme de negocios que se hacen en un mes, ya no digamos en un año, pero basta con un solo caso para que una empresa se vea en riesgo de vida o muerte. Y ya no digamos las responsabilidades para los involucrados directamente. Entonces la pregunta a la que quiero llegar, Juan Héctor, es, uno, ¿qué tan determinante es que la alta administración de las empresas colabore en este tema, se sensibilice? Y otra, que si con eso basta o es necesario extender esto específicamente al personal operativo y comercial de las empresas o de las organizaciones. Okay. Sí, bueno, igual coincido aquí con todos los colegas en cuanto al tema de la alta administración. Sí, definitivamente la alta administración tiene una gran responsabilidad, ¿verdad?, en ese tema. El hecho hablábamos prácticamente del riesgo reputacional que nos afectara a algún caso, pero también tenemos que trasladar el mensaje que tenemos la ley, al final de cuentas también nos trae ciertos beneficios. De hecho, de nosotros estar cumpliendo con la regulación, si en algún momento, no estamos, como mencionaba José acá, todos estamos expuestos al riesgo. Si en algún momento nos tocan a la puerta, ¿verdad?, en alguna de estas operaciones, lo que nosotros como entidad nos va a cubrir es el haber cumplido con la regulación. No es lo mismo que nos agarren desprevenidos, ¿verdad?, que nos digan, bueno, ¿y qué pasó? Pues no sé qué pasó. A decir, no, mire, nosotros estamos cumpliendo con la ley, tenemos nuestras políticas adecuadas, y sin embargo, así nos pasó alguna situación, ¿verdad? Pero lo importante de la administración es que tenga bien en cuenta eso, que el hecho de cumplir con la ley nos protege, ¿verdad? Y en relación a lo que mencionaba del personal operativo, creo que también es de suma importancia la participación de la alta administración, así como del personal operativo, porque el personal operativo o el personal de negocios es el que está de cara al cliente, ¿verdad? Acá es una pirámide, ¿verdad? Quienes dan los lineamientos, quienes tienen la responsabilidad inicial es la alta administración. Ellos dan los lineamientos, pero al final quien las ejecuta es el personal que está de cara al cliente, es el personal que está contratando los proveedores, el personal que está haciendo alianzas comerciales con otras organizaciones, ¿verdad? Entonces hay que trasladarles a ellos mucho y trabajar mucho con ellos en concientizarlos que ellos también tienen una alta responsabilidad en la ejecución de los procedimientos y políticas que ya se tienen aprobados. Y también coincido con lo que mencionamos, es una de las principales responsabilidades que tenemos nosotros, los que hemos sido oficiales de cumplimiento, ¿verdad?, o que trabajamos como asesores o como consultores, hacer esa conexión, ¿verdad?, hacer que esa cascada de responsabilidades fluya dentro de la organización.
Tal vez yo quería comenzar a hablar un poco, digamos, terminando este tema, hablando de otros desafíos muy parecidos a lo que estábamos hablando. Quiero aportar un poquito en ese sentido. Y algo que he visto mucho en las empresas tanto en las que he estado como en las que internamente como oficial de cumplimiento, en las que hemos asesorado, es que uno de los desafíos es alinear la estrategia tanto de cumplimiento con la estrategia del negocio, ¿verdad? No podemos irnos la parte de cumplimiento de la normativa por un lado y la parte del negocio por otro, ¿verdad? Entonces muchas veces sucede eso. Vemos los requisitos regulatorios por allá, ¿verdad? Y el negocio por acá, pero realmente tiene que ser uno solo, ¿verdad? El negocio tiene que estar acompañado, tiene que haber un equilibrio, tiene que estar acompañada el cumplimiento de la regulación con los negocios. No podemos hacer negocios sin tomar en cuenta ninguna regulación, y tampoco podemos imponer mecanismos de control que nos creen barreras al negocio y esto nos afecta el negocio. Entonces tenemos que alinear esos objetivos. Otro de los desafíos que veo también, pues que están ahí, es la gran variedad de métodos y tipología que andan inventando pues estos delincuentes para lavar dinero. O sea, esto es del día a día. Surgen nuevos productos, nuevos canales, nuevas tecnologías. Ellos están ahí para buscarlos, para identificarlos y para utilizarlos, ¿verdad? Entonces es un reto que nosotros tenemos de no quedarnos atrás en este tema. Tenemos que siempre estar atentos a lo que dentro de las empresas, nuestros nuevos productos, nuestros nuevos procesos que nosotros estemos creando. Tenemos que estar al tanto, tenemos que evaluar los riesgos que eso nos va a generar y nos va a impactar en el negocio para prever que los utilicen de esta manera. Y finalmente, tal vez otro de los desafíos, continuando con la pregunta de los desafíos, es que como sector real tenemos todavía una brecha en conocimiento en el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. El sector financiero está muy avanzado, que tiene retos también. ¿Y cuáles desafíos? ¿Cuál es el desafío? Pues mantenerse actualizado, mantenerse a la vanguardia, como bien mencionaba Franklin, ¿verdad? Es decir, o sea, ¿a dónde va a parar, digamos, el dinero? Pues va a parar a las instituciones financieras. Entonces, ya estamos avanzados, pero el reto es ir siempre actualizándonos, ir siempre a la vanguardia. Pero también en el sector real tenemos esa brecha que hay que irla cerrando poco a poco e involucrando a todos los sectores de la sociedad. José, ¿usted quería aportar? Solo teniendo en cuenta lo que pues todos hemos mencionado, realmente creo que estamos coincidiendo de que no hay un manual único o una respuesta única para todos los casos. O sea, creo que todos estamos en la misma línea pensando de que el hecho de tener un manual de una institución, lo agarro, lo pongo en otro, eso es totalmente, pues no solo inaudito, pues tendría que ser algo que no debería suceder. Cada institución es totalmente diferente, tiene que nacer de cero desde la institución, no tiene que perjudicar el negocio, y además es una cuestión dinámica. Todo el negocio en el sector real es dinámico. Puede ser que hoy haya hecho, bueno, hace como 2 años que se inició pues acá los lineamientos por parte de las instituciones de incluir a todas las empresas del sector privado. Todo el mundo lo que hizo fue, bueno, voy a agarrar, mira, me pasaron este manual, lo pego y lo adapto. A la hora de implementarlo, uno comienza a ver como pero esto, o sea, este zapato no me queda, ¿verdad? O sea, realmente tengo 2 zapatos izquierdos y no me funciona. Ya en muchas ocasiones he escuchado la frase, pero es que así me lo dieron. Cámbielo, le digo yo. Cámbielo, hay que cambiarlo. Pero es que ya está así aprobado. Pero es que el manual no está escrito en piedra. Los procedimientos no están escritos en piedra. Puede ser que hoy inicie una nueva línea de negocio. Puede ser que hoy yo no tenía tienda en línea cuando hice el manual y hoy sí lo tengo. Entonces, las cosas se hacen en la misma forma que se deshacen. O sea, lo va a actualizar. Tiene un nuevo riesgo, adáptelo. Tiene una nueva línea de negocio, pues inclúyala. Deja de hacer algo, bueno, entonces réstelo para que no tenga una carga innecesaria y que tampoco pues se le vaya a, como decíamos acá, que no vaya a ser una barrera realmente para el negocio de la organización, porque la idea no es matar el negocio. Me encantó que usáramos un símil de zapatos, además. Está muy bien, pertinente. Federico. Beatriz, por favor.
usted mencionaba algo importante, que es la parte también operativa de las empresas. Yo pienso que la sensibilización o hacer conciencia de esta reglamentación, digámoslo así, es muy importante y es un elemento transversal de todo el sistema, digamos, de prevención de la compañía. Ya una vez capacitados y empoderados estas personas, este personal operativo, la parte de ventas, comercialización, pues ¿qué es lo que se espera de ellos? Es que también hagan una debida diligencia, ¿verdad? Entonces, sí, la parte operativa también es vital, porque si bien es cierto, la alta dirección dicta políticas y lineamientos, los que están el día a día al frente de la empresa son precisamente estas áreas, ¿verdad? La parte operativa. ¿Y usted percibe una preocupación particular dentro de la gremial, por ejemplo, por que el personal operativo esté comprometido en la materia, porque lo dominen, porque lo apliquen, como esa cultura de prevención de la que hablamos o como esa gestión de riesgos de la que usted mencionó al inicio? Sí, efectivamente, y por eso mismo para nosotros es sumamente importante que esta gente esté capacitada, que tenga las competencias necesarias para poder conocer que también a través de ellos puede entrar cualquier ilícito a la compañía, ¿verdad? Entonces, sí, el personal operativo juega un papel importante. Como la primera barrera, ¿no? Franklin, y ustedes, ya para cerrar en este tema en particular y pasar al siguiente, en el tema de los desafíos, y dentro de los desafíos en toda esta cadena, el eslabón que pertenece a el personal operativo, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? Sí, miren, las instituciones tienen procedimientos de crédito que ya establecen de per sí. La metodología de microfinanzas es una metodología que se basa en conocer no solo el negocio de la persona, sino dónde vive y la reputación que tiene de la familia, etcétera. Eso da una pauta, digamos, de que hay un conocimiento bastante completo en el expediente del cliente, ¿verdad?, para poder otorgar un crédito. Igual el oficial es un oficial de crédito de campo, o sea, va al lugar, no es como en el mundo del crédito de consumo o bancario, donde el cliente va a la institución financiera. Pero no obstante, comparto la opinión de todos los colegas, y es que aunque la alta dirección esté comprometida y clara de que el marco de cumplimiento de la ley debe ser implementado a toda costa, al día a día realmente queda a diseño de los procesos, de los controles y de la voluntad del personal de negocios. Por supuesto, sabemos de casos en los que no solo por temas de cumplimiento, sino que por temas de cumplimiento de dar un crédito se puede alterar alguna información, ¿verdad? Pero también las instituciones tienen procedimientos de controles bastante fuertes para poderlo controlar. Es un desafío que va a ser permanente el estar involucrando a todo el personal, tanto el que da el crédito como todo el procedimiento posterior, de que debe vigilar que las personas a las cuales se van a atender cumplen el perfil para el cual la organización está identificando que puede atender. Y eso va a ser permanente, digo. Así como decían, es algo que también lo vemos nosotros, hay una mutación rápida de los intentos de la delincuencia por permear, y por supuesto debemos decir, en este país una parte importante de nuestra sociedad está involucrada con las pandillas, y cuando hablamos de las pandillas no solo es el hijo pandillero, sino que la mamá, el hermano, todos viven de eso. Entonces es bastante difícil pues llegar a identificar algunas veces esos lazos, aunque nuestras metodologías siempre involucran lo que nosotros le llamamos la calidad moral del cliente, ¿verdad? Va a una parte donde se hace un análisis de si la persona es apreciada en la comunidad, si además de eso el vecino dijo algo, o el vecino tanto del negocio como de la casa, y eso permite hacer un filtro previo por la misma metodología. Pero hay otras organizaciones que no son así, que no están orientadas a este segmento y tienen otro tipo de metodología en donde la cuestión se va más a comprobación de papeles, ¿verdad? Pero por supuesto que es una parte que el sector está claro y que está trabajando fuertemente y con inversiones fuertes para poder garantizar que no estamos siendo parte del problema, sino parte de la solución.
Como periodista, a mí una de las cosas quizás que más me ha impresionado es cuando la Fiscalía el año pasado comenzó a golpear a las pandillas, no solamente capturando a los integrantes de estas, sino también a sus formas de financiamiento. La cantidad de empresas que tenían era impresionante, los lugares donde viven, las cosas que hacen, es que uno no se los puede imaginar. Y cuando uno platicaba, por ejemplo, con autoridades, le decían, no, si los cabecillas o los líderes de estas organizaciones terroristas criminales viven en las mejores colonias de San Salvador o de Santa Tecla, pueden ser vecinos suyos. Y además muy educados, ¿eh? O sea, son gente que no se mete en problemas, no parecieran, no están tatuados, usan saco y corbata de las mejores marcas. Y a lo que quiero llegar es, este riesgo tal vez ya no es tan fácil de identificar, no, quito el tal vez, ya no es tan fácil de identificar y representa un reto para la autoridad, pero también representa un reto para organizaciones que deben tener mucho cuidado con quiénes son sus clientes, con quiénes establecen relaciones. ¿Ustedes ven en cada uno de sus ámbitos un riesgo en realidad para el sector en el cual se desenvuelven? ¿Lo identifican como tal? ¿Es un riesgo real el verse relacionados a un tema de lavado de activos o un tema de financiamiento de terrorismo? Comienzo con usted. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en ADOC, José? Bueno, hay dos formas de relacionarse definitivamente. Siempre tenemos proveedores y tenemos clientes. O sea, en todo tipo de entidad va a estar igual. Entonces, si uno quiere ver tal vez en cuanto a clientes, uno tiene que conocer tal vez, y eso es una parte quizá inicialmente difícil, conocer cuál es la normalidad del negocio. O sea, porque la normalidad del negocio muchas veces, o sea, yo le puedo decir, mire, con que lleguen a comprar un churro a una tienda, o sea, no puede ser que el dinero provenga de algo ilícito, pero ¿cuál va a ser la relevancia o punibilidad de ese delito por esa situación? Entonces, no es, por así decirle, algo que uno considere como relevante. Me voy más a la normalidad, de conocer la normalidad de la operación de la empresa, principalmente en cuanto a ventas, porque es ahí donde uno tiene esa dificultad de identificar clientes. Casi todas las líneas de empresas grandes van a tener tiendas. Un sector de tiendas puede ser una ferretería, puede ser un supermercado, puede ser una zapatería, puede ser un almacén, lo que sea, siempre va a tener una tienda donde uno puede llegar a comprar perfectamente y normalmente compran con tarjeta de crédito o efectivo. Si yo llego a un supermercado y quiero comprar, por ejemplo, $10,000 en efectivo, el cajero se va a quedar como, esto es extraño. O sea, normalmente me vienen a comprar una cosa de cartón de huevos y posiblemente una leche. Entonces, pero normalmente a este supermercado no vienen a comprar eso. Normalmente eso lo puede comprar un mayorista, o un mayorista que también casi todas las empresas del sector real tienen una línea mayorista. Yo hago esa pregunta casi por deporte a todo lugar donde voy a una ferretería y pregunto, mire, ¿hasta cuánto puedo comprar yo acá? Lo que usted quiera, me dice, lo que sea, le puedo comprar $10,000 en láminas. No, me dicen, no. Pero tenemos un canal mayorista. Ah, ok, perfecto. Digamos, uno va al canal mayorista y a veces y ahí hay que llenar, por ejemplo, ya una solicitud, ya uno se identifica un poco mejor, pero en el día a día de la caja, más en una loquera tipo Black Friday o cosas así, el riesgo es alto, porque no va a comenzar a decir, puedo conocer a sus vecinos para que le pueda vender 4 litros de leche o un par de camisas entonces realmente se vuelve irreal. Es ahí donde cobra importancia que las empresas conozcan su normalidad, principalmente porque creo que salta de lo que nosotros conocemos como una operación regulada normal. Es más fácil encontrarse con una operación sospechosa directamente. Entonces, si uno no conoce la normalidad del negocio, como por ejemplo territorialmente hablando, yo puedo decir, una tienda que tengo en La Unión, que de repente lleguen a comprar en efectivo, ¿lo veo extraño? No. ¿Por qué? No me van a dejar mentir que en La Unión se maneja más efectivo que en cualquier otra parte del país. No lo veo raro. Pero tengo que monitorear, por ejemplo, cuáles han sido las compras mayores que han existido en los últimos meses. Y si llega alguien que me dice, mire, quiero comprar $25,000. Ok, con gusto. ¿En qué lo va a depositar? ¿O la transferencia? No, en efectivo, lo traigo en un maletín.
bueno, hay que identificarlo. O sea, no hay absolutamente nada hasta el momento que me diga que eso sea un delito. O sea, realmente es una operación, una transacción, pero no quiere identificarse. Es extranjero, por ejemplo, no tiene un documento, no tiene un domicilio. Momento. O sea, aquí sí ya, si ¿cómo se llama? Si camina como pato, ¿cómo se llama? Parece pato y dice cuaque, es un pato, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esa es como por así decirlo la dificultad a la hora de hacer negocios en cuanto a clientes. Quizá con el cliente en el sector real es inesperado. O sea, yo no sé cuándo va a llegar a comprarme a alguien. Va a llegar, como usted menciona, bien vestido posiblemente, va a llegar con una familia, va a llegar una señora mayor, va a llegar un niño, va a llegar quien sea. Pero tal vez con los proveedores es donde se puede tener a veces una vinculación un poco más peligrosa. Porque por lo general es una vinculación de mayor monto, con la cual no se acostumbra a tener una relación o una identificación previa. No está exigida, en ninguna parte me exige, ni siquiera en los lineamientos internacionales me establece una obligación de identificar proveedores, pero siento yo, la que podría contaminarme más a la hora de un riesgo de lavado de dinero. Gracias. Franklin, ¿cómo lo ven ustedes en su sector? Y agrego un par de elementos. Es que, por una parte, no lo parecen, es muy difícil identificar probablemente a los líderes o a los encargados del lavado de dinero de organizaciones criminales, y por la otra, aunque lo identificara, decirle que no debe ser algo muy fácil, ¿no? Debe tener su grado de complejidad. ¿Cómo lo ven ustedes dentro del sector en el que ustedes se mueven? El riesgo de lavado de dinero es una realidad y el sector en el cual nosotros estamos lo ve a diario. Es decir, yo me acuerdo hace años, las principales causas, digamos, de no otorgar un crédito de una institución estaban más enmarcadas al sobreendeudamiento de los clientes, a problemas, ¿verdad?, que se identificaban por manejo historial crediticio. Últimamente ya hay algunas que se dice, no porque es mamá de pandillero, ¿verdad? La señora tiene un negocio, pero la mamá de un pandillero reconocido del barrio, o es hermano, o el lugar, incluso ahora hay muchos créditos que no se dan porque el lugar tiene alta incidencia delincuencial. Entonces, veámoslo desde los dos lados. Primero, el cumplimiento para evitar lavado de dinero, porque si es la mamá de un pandillero, tarde o temprano algunas cuotas van a venir, o cualquier otra van a venir de fuentes no lícitas. Y por otra está el riesgo, es decir, al final lo que es la operación de crédito es una transferencia de un dinero en base a confianza, y en algún momento que no se tenga un pago hay que ir a cobrarlo. Entonces las organizaciones, cuando ya se ven en problemas de mora, ya no pueden entrar en ciertas áreas, porque aquí hay áreas territorialmente conquistadas por las pandillas, en donde no se puede hacer ninguna actividad económica desde el lado financiero. Pero no obstante, debo decirle que ante ese riesgo las organizaciones han evolucionado, y tal y como decía pues José, algunas instituciones financieras hacen también la debida diligencia con sus proveedores, hacen la debida diligencia con sus empleados. Incluso debo decirles pues que para una organización es importantísimo saber que el empleado, el que está al día a día y toma las decisiones, ¿verdad?, de la implementación de la política de cumplimiento de la organización, también es alguien que tenemos bien claro y bien monitoreado y que no tiene problemas en cumplir esa política que se le ha encargado, porque se ha conocido de algunas organizaciones que prácticamente la forma de permearlos es dejando pues un caballo de Troya ahí adentro de la organización, ¿verdad? Y eso hay que verlo con mucho cuidado. Pero nuestras organizaciones en esa parte tienen políticas específicas del recurso humano y políticas específicas de proveedores para evitar todo eso. Es decir, quizás pues en el lado, como se ha dicho, este marco de ley comenzó con las instituciones financieras y ha evolucionado. Y creemos y estamos convencidos de que es de cumplimiento diario para nuestras organizaciones, ¿verdad? Y es parte de lo que estamos involucrados.
Gracias, Beatriz. Y le voy a agregar un elemento más, porque hemos hablado probablemente y tengamos en la cabeza la imagen del grupo delincuencial ligado a la pandilla o probablemente al narcotráfico, que ahora la frontera está cada vez más difusa. Pero es que también la historia reciente del país ha mostrado que el lavado de dinero puede surgir desde otras esferas. El caso de la corrupción, por ejemplo, o los entes ligados a la administración pública cuando desvían fondos. ¿Ustedes como gremial lo ven como un riesgo realmente el tema del lavado de activos? Y dentro de su ámbito, ¿dónde están esos riesgos? Sí, efectivamente, lo vemos muy claro, ¿verdad? Nosotros como VASC tenemos 45 empresas agremiadas de diferentes sectores, sector transporte, operadores logísticos, agentes aduanales, exportadores, y los riesgos, como decíamos, son diferentes para cada uno de ellos. Sin embargo, como empresa certificada VASC, lo tenemos muy claro porque el tema de prevención de lavado lo exigimos por dos vías, ¿verdad? Una por norma, que nuestra norma establece que la empresa tiene que tener un procedimiento documentado para identificar todos los requisitos legales que tiene para operar, ¿verdad? De acuerdo al sector al que pertenece. Y por estándar, tenemos un apartado en materia precisamente de los asociados de negocio, llámese proveedor o cliente, para el tema de prevención de lavado de activos, como usted decía. Y eso implica, pues, obviamente la debida diligencia. Entonces, como usted decía, es muy difícil a veces identificar este tipo de organizaciones delictivas. Sin embargo, como decían los colegas acá, hay metodologías para poder tener mayor conocimiento, visitas domiciliarias, los empleados también es un elemento muy importante, ¿verdad? Y los clientes proveedores, obviamente, y definitivamente como país sí estamos inmersos en una actividad, obviamente, en el cual esos riesgos son inherentes. Definitivamente, el tema de lavado, porque hay muchas actividades generadoras de lavado, las extorsiones, la corrupción y otras más. Entonces, sí creo que estamos conscientes pues, de eso y lo vemos muy claro, ¿verdad? Ese panorama. Y a nivel país, Juan Héctor, ¿cómo identificaría usted el tema de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo? ¿Es una temática que debe preocuparnos más? ¿Estamos en un riesgo real de convertirnos en un país que sea casi como destino para este tipo de delitos? Recientemente, por ejemplo, la Embajada Americana daba una luz de alerta sobre el tema de cómo se mueve el dinero del narcotráfico, y no solamente la droga, por el área de Centroamérica, cómo los vínculos de organizaciones criminales pandilleriles con narcotraficantes de los carteles de México y de Colombia siguen sumando los riesgos, y cómo también la gran cantidad de casos de corrupción destapados en América Latina recientemente lanzan luces de alerta como para que este tema esté puesto sobre la mesa. Pero usted es el especialista. ¿Qué tan grande es el riesgo para El Salvador? Sí, realmente, como tú lo mencionas, pues el riesgo es real, ¿verdad? Es un riesgo latente acá en nuestro país, en el mundo, y pues creemos que ningún sector de la sociedad debe ignorarlo, ¿verdad? Sino que todos tenemos que estar conscientes de que existe este riesgo. Tal vez no hablar específicamente de algún sector, ¿verdad? Sino que así como mencionabas como país, Franklin creo que lo mencionaba hace ratito, tenemos algunas condiciones como país que nos hace más vulnerable al riesgo del lavado de activos. Es decir, bueno, lo mencionabas tú, el hecho de nuestra ubicación geográfica, ¿verdad? Es decir, nosotros pues somos un corredor de droga del sur para el norte y de dinero del norte para el sur, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar, tenemos que estar claros, conscientes de que tenemos eso, y el dinero se mueve, pues hablando de ese tema, el dinero ilícito se mueve de todas formas, se mueve de dinero en efectivo y se mueve a través de entidades, de instituciones financieras, no financieras, por internet, de todas formas está fluyendo el dinero en efectivo. Entonces, también mencionaba Frank el hecho de la dolarización no es como no es hablar mal, sino que al final de cuentas también es un tema que es más normal, obviamente, ¿verdad? El manejar el dólar. Entonces, todo
algunos de esos factores incrementan el riesgo de lavado de activos acá en nuestro país. Todos los países, todos tienen sus riesgos, ¿verdad?, de lavado de activos, algunos de diferente manera, ¿verdad? El tema de paraísos fiscales tiene sus diferentes riesgos, asumen diferentes riesgos. Nosotros como país, si bien actualmente pues no estamos en ninguna lista internacional, ¿verdad?, oficial, en la cual se diga que somos un país de alto riesgo de lavado de activos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿verdad?, sino que también tenemos que continuar manteniendo, digamos, esa imagen y todavía irla fortaleciendo todavía mucho más. Ya a nivel, digamos, cuando hablamos de sectores, pues cada quien ha hablado de sus sectores, yo más que hablar de un sector específico, tal vez es mencionar, bueno, todos los sectores son vulnerables, pero hay algunas características que hacen algunas empresas, algunos sectores un poco más vulnerables que otras, ¿verdad? Hay entidades, y bueno, lo hemos visto, creo que mencionabas el caso de todas esas redadas que han habido de la fiscalía, de las autoridades. Hay algunos negocios en común, pero más que hablar de negocios en común, que creo que, o sea, mencionan ahí moteles, mencionan transporte público, mencionan, ¿qué tienen en común estos negocios? Tienen en común que son negocios que manejan mucho dinero en efectivo, ¿verdad? Y el uso del dinero en efectivo no es para satanizar el uso del dinero en efectivo, sino que realmente al final el dinero en efectivo es un medio de pago que conlleva un poco más de anonimato y ¿en qué tenemos que poner atención? En tener mayores controles sobre el uso del dinero en efectivo, ¿verdad? No significa que es malo, ¿verdad? Muchas empresas tienen políticas que reglamentan el uso de efectivo, ¿verdad? Creo que, bueno, como mencionaba José, ¿verdad? O sea, hay empresas que lo que deberíamos de tener, bueno, llego yo a comprar, ¿verdad?, cierta cantidad de productos. Las empresas deberían saber, bueno, hasta cuándo voy a aceptar yo el riesgo de recibir dinero en efectivo por la normalidad de mi negocio. Me parece muy excelente, muy atinado lo que decía José. Es decir, eso lo tengo que hacer atendiendo a mi negocio. Si yo pongo, por ejemplo, una política, yo no acepto dinero en efectivo en una gasolinera, pues creo que se nos viene abajo el negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocerlo, tenemos que adaptar esas regulaciones, ¿verdad? Pero el riesgo está ahí y está en todos lados, ¿verdad? Ya imagino yo la tienda que diga que no acepta dinero efectivo. Correcto. Vamos bien con el tiempo. Me gustaría, para entrar ya a la recta final, con dos preguntas. La primera tiene que ver con la regulación. ¿Identifican ustedes algún beneficio para las organizaciones con aplicar la regulación? Beatriz, comienzo con usted. Sí, definitivamente. Si yo estoy cumpliendo, bueno, primero estoy garantizando la seguridad jurídica de la empresa. Con ello estoy reduciendo riesgos de sanciones, sean administrativas, sean penales, reducción de riesgo también de caer en problemas de imagen, de reputación, ya, o sea, todo eso se puede ver dañado. Pero aparte pues del cumplimiento, con ello también estoy garantizando la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, ¿verdad? Y definitivamente insisto en la gestión de riesgos, ¿verdad? La gestión de riesgos obviamente va adecuada a cada empresa, ¿verdad? Y es muy importante también la gestión de riesgos. Si yo la hago analizando pues el contexto interno, externo de la compañía, eso también me permite a mí dar cumplimiento a la ley. Franklin, la misma pregunta. Sí. No, definitivamente hay muchos beneficios. El primero de ellos es, diríamos, ético, podríamos decirlo, y es contribuir a la lucha que tiene el país y la sociedad en general contra delitos. Acordémonos que si nosotros somos parte de la solución, significa de que vamos a parar, ¿verdad?, el mecanismo que facilita el delito. Y este es el caso de muchas personas. El que compra algo robado está provocando que el día de mañana él sea asaltado, porque simple y sencillamente está implementando un sistema o está alimentando un sistema que se retroalimenta por sí mismo. Ese es el primero, pues un beneficio para la sociedad en general, ¿verdad?
El otro es, en una institución financiera, la transparencia. Para una institución financiera que se basa en la confianza y que muchos de ellos tienen incluso depósitos, el cumplimiento por sí es de obligatoriedad. Y sumo lo que decía Beatriz, evitar sanciones, multas, problemas legales, pero ante todo la vigencia de la organización en el tiempo, ¿verdad? A través de dar una clara señal de que hay transparencia en la organización, fiel cumplimiento de las leyes y por lo tanto el depositante, el mismo demandante de crédito va a tener confianza con la organización y eso creo que es fundamental. También es importante decir de que el beneficio también que nosotros creemos que tenemos al cumplir la ley es que facilita más negocios, que tener procedimientos debidamente implementados va a facilitar el proceso mismo del crédito o del ahorro y por lo tanto es una organización que tarde o temprano se va a ir posicionando en este sector. En una institución financiera, el prestigio, la imagen sustentada en la realidad es fundamental para su existencia. Okay. José. Pues los beneficios, definitivamente, como decían nuestros colegas, pues la labor del compliance se resume en prevenir, detectar e informar. Podríamos decir que esa es como la premisa básica a nivel de compliance de manera general, pero brevemente le puedo decir que a lo largo desde estos 2-3 años que he estado viendo como la evolución de muchas empresas, los beneficios han sido casi mejores de los que se esperaban, porque se partía de una idea de, bueno, cumplamos una regulación más, o sea, como, ok, démosle, veamos cómo salimos de esto y todo eso. Al final resultó ser como cuando uno se toma una pastilla para una cosa y le cura otra. Entonces, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, no tenían políticas claras de manejo de efectivo. Terminaban, por ejemplo, quitándose problemas de jineteo de fondos, de fraude interno, de vendedores, de cobradores, porque se dieron cuenta como de, bueno, y entonces, o si no, de riesgos de falta de pago, porque se aceptaban cheques y no los reservaban, se aceptaban no sé qué, o a veces se habían clonado tarjetas, o sea, ¿cómo le puedo decir? O sea, quizás se comenzó con una idea muy específica de cumplir una ley, pero terminó ordenando tanto los procesos internos de la organización que terminó dándole beneficios adicionales a los que solamente eran de muy cumplimiento de la ley. Eso sí se conoce ya como una especie de valor agregado. Por ejemplo, muchas empresas no han tenido un código de ética. Hoy por ley deberían tenerlo. Entonces hoy lo tienen, lo divulgan y hasta se sienten orgullosos de ello. Entonces siento yo como que ver la parte del compliance atada dentro de un valor ético de integridad vende mejor a una empresa, o sea, la que sea, o sea, puede venderla mejor reputacionalmente hablando en el gremio, o sea, y se vuelve pues una empresa admirada. O sea, eso es como, puede ser como un beneficio muy palpable que puedo ver. ¿Quiere agregar algo, Franklin? Sí, solo para complementar, en el mundo financiero, el cumplimiento de estas normas para un fondeador, muchas de nuestras instituciones se fondean con fondos internacionales, es vital. Entonces, si no tiene una forma de demostrar que está cumpliendo con el marco de ley y que tiene su oficial de cumplimiento, su normativa, su código de ética, se vuelve una entidad que no va a tener, que no es sujeto de crédito para organizaciones internacionales y por lo tanto su fondeo se vuelve más caro. Y por el contrario, como beneficio, aquellas que son fieles cumplidoras y le demuestran al fondeador que están en el cumplimiento pleno de la ley, tienen oferta de recursos cada vez más barata y por lo tanto su margen, su spread financiero aumenta, por lo tanto hay un beneficio incluso en la rentabilidad de la organización. Juan Héctor. Okay. Sí, quizás retomando un poquito lo que han conversado, que yo creo que hemos hablado muy claramente de los beneficios, retomando un poco lo que mencionaba, y lo he visto en la experiencia asesorando y dando consultorías a muchas empresas de todo tipo, empresas desde pequeñas empresas hasta grandes empresas.
que realmente, como mencionaba José, o sea, y con el esfuerzo también que hace una gremial como VAS de promover la implementación de toda esta normativa, es que al final se dan cuenta de que esto les ayuda en su control interno, ¿verdad? Hay muchas empresas que no conocen qué es tener controles y esto ¿qué hace? Se exponen más, no solo a los riesgos de lavado de dinero, sino, como mencionaba, a otros riesgos. Es decir, el hecho de implementar esta normativa nos ayuda a tener un mejor control de nuestra operación, a poder evitar otros delitos, como el tema de fraude. O sea, si nosotros estamos en pleno conocimiento de nuestros empleados, en pleno conocimiento de nuestros clientes, tenemos nuestros controles de quienes reciben el dinero, cómo se procesan las operaciones al interior de la entidad, es más difícil que podamos ser utilizados en lavado de dinero. Y esto es algo que se tiene que tratar de trasladársele mucho a la alta administración, ¿verdad? Es decir, que no es un tema aislado, sino que es un tema que va permeando en toda la organización y que le va a traer beneficios desde su raíz. Hablábamos del código de ética, se mencionaba el tema ético. Esto promueve las actuaciones éticas dentro de las empresas. Entonces, creo que la gama de beneficios es bastante clara en este tema. Y nosotros promovemos bastante y eso hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer a todos los empleados, desde la alta administración hasta el último empleado operativo de la empresa. Muy bien. Antes de abrir espacio para preguntas y respuestas del público, que lo vamos a tener, vamos a cerrar el conversatorio con una pregunta general. Se habló en este panel acerca de la importancia de una cultura de prevención. ¿Cuál es el consejo que ustedes podrían darnos para justamente alcanzar esa cultura de prevención, ¿no? Que es como una meta? Comienzo con usted, José. Bueno, la verdad es que la cultura de prevención, yo creo que tiene que venir desde arriba. O sea, porque, por ejemplo, si a mí no me lo exigen, o sea, yo no lo voy a hacer. Si no predico con el ejemplo, no me van a imitar. Entonces, ahí quizá volvemos a los orígenes de casi de todo el foro, de cuál es la importancia de la alta administración, de los propietarios, de los accionistas, que pues yo recuerdo que en más de alguna ocasión, pues se ha visto, por así decir, como el interés de la gente en llevar a cabo ciertas digamos, actividades de mejora, pero al final no se logra porque no tiene el apoyo de la administración. Y obviamente en otros casos, que también he presenciado, que desciende desde arriba, eso fluye pero como agua. Entonces, es importante el mensaje, es importante, sí, bueno, yo soy abogado, pues entonces para nosotros nos enseñan un concepto muy jurídico de la costumbre. La costumbre está compuesta de dos cosas. Una, la repetición de actos constantes a lo largo del tiempo. A veces le dicen que la costumbre se hace ley, le dicen a uno, a veces, en la calle. Y no es del todo falso. Entonces, la repetición constante de actos es un elemento de la costumbre. El otro elemento de la costumbre es la convicción de que estoy haciendo lo correcto. Entonces, si yo tengo esos dos elementos de costumbre y lo permeo en mi organización, pues entonces va a funcionar mucho más fácil. O sea, ahí hay mucho rol, trasciende el tema del compliance officer porque tiene que acuerparse de un área de recursos humanos seguramente, de los directivos, de los gerentes, de los líderes de la organización, hasta llegar incluso hasta las capas más llamémoslo así, dentro de la pirámide, pues el último nivel. Franklin. Sí, coincido plenamente. Es decir, un tema como este, el rol de la alta dirección es fundamental. Y no solo en quererlo, sino en velar que se implemente, porque ese es el otro desafío que hay. Que estén los procedimientos implementados, que el personal que está comprometido desde la alta dirección en la vigilancia, siempre debe haber un delegado, ¿verdad?, que verifica más de manera permanente el cumplimiento de ese rol,
y que además de eso, pues la organización identifica hasta premios pues, por el cumplimiento de esos desafíos. Creo que todos estamos claros y comprometidos en ese rol, y una organización que es cumplidora de este marco de ley y de cualquier otro es una organización que va a tener garantizado su existencia en el tiempo. Beatriz. Yo creo que lo importante es masificar el tema. Creo que es un tema que debe incluirse incluso desde los bachilleratos, desde las universidades. Cuánto no hemos graduado y no sabemos nada al respecto. Creo que debe incluirse incluso dentro de la currícula, pues, o de los pensum de las universidades. Y creo también importante el rol de los entes reguladores, ¿verdad? Si ellos no vienen a nosotros, pues ir nosotros, buscarlos, exigirles a ellos. Y eso. Okay. Juan Héctor, a manera de cierre. Ya de cierre. Sí, de hecho, el tema de llegar a tener una cultura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo he visto a lo largo de estos años, pues obviamente es de lo más difícil que hay en las organizaciones, como mencionaba. O sea, es que todo el personal, ¿verdad?, actúe por convicción y no porque es una mera obligación lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Llegar a que eso entre en el ADN del personal de la empresa y que lo haga sin estar pensando que es una obligación, es una tarea bastante compleja. Yo creo que lo hemos mencionado de dos perspectivas. Hay dos formas. Una desde el interior de la organización, ¿verdad?, como lo mencionaban acá ellos, es decir, la alta administración, trabajar mucho en la sensibilización y en la concientización de la alta administración y de toda la organización, capacitaciones, charlas, un acompañamiento del área de cumplimiento, tener esa seguridad de que estamos acuerpados, ¿verdad?, y que tenemos esas políticas. O sea, todo eso nos tiene que transmitir esa sensibilización en las organizaciones. Y también, como lo mencionaba Beatriz, por el otro lado estamos en los entes externos, ¿verdad?, como país, ¿verdad?, las instituciones del Estado, cómo vamos comenzando a permear esto en la sociedad. Me parece muy interesante, o sea, mencionarlo, que debe ser parte de cátedras dentro de las universidades, más charlas, más información de que está este delito y cómo este delito nos afecta. Entonces, al final, el tema de sensibilización en todo ámbito, creo que es uno de los principales consejos que nosotros podemos dar, ¿verdad?, para ese tema. Sí, Beatriz. El rol también que juegan los medios de comunicación es importante, porque es a través de ellos que nos damos cuenta pues de todos los hechos que usted mencionaba, ¿verdad?, anteriormente. Entonces es muy importante el rol que los medios de comunicación juegan también, ¿verdad? Y pues la parte de la concientización de la gente también, no solamente a nivel de empresa, sino como ciudadano también, porque es una forma de nosotros de hacer país también. Es un tema de responsabilidad y de compromiso para hacer país. Que además en nuestro sistema jurídico, como en el resto, el desconocimiento de la ley no es ninguna causa de exculpar. Así es que bueno, pueden haber consecuencias. ¿Sí va a decir algo? No. Si no, vamos al proceso de preguntas y respuestas. Solo me indican, por favor, y yo llego donde ustedes se encuentren. Para todo el foro, se ha dado seguimiento al veto que fue realizado por el presidente, específicamente del decreto 57, por la posible expulsión de El Salvador del Grupo Edmo. ¿Y qué podemos comentar al respecto? Bueno, sí, obviamente creo que todo el mundo hemos estado atentos sobre el veto, de qué manera nos puede impactar al país. Creo que lo que tenemos que hacer, ya que digamos no está necesariamente dentro de nuestras manos la gestión, digamos, lo que nosotros tenemos de nuestras manos es continuar con lo que nos compete a nosotros como entidades privadas, es en la lucha contra el lavado de dinero. Como país, de alguna manera ver de qué manera podemos mitigar ese riesgo, si por ese lado tenemos este impasse, ver qué otros mecanismos con los que podemos fortalecer las instituciones. Tenemos un nuevo proyecto de ley que
es un proyecto que todavía se está discutiendo, hace falta mucha conversación, hace falta muchos aportes. Sin embargo, estamos viendo que lo que se pretende es tener un mejor marco que nos lleve a un nivel de cumplimiento adecuado para no caer en una mala reputación a nivel internacional. Sí, ahorita estamos definitivamente como país sancionados, digamos, en la lista. Eso nos pone en desventaja jurídica ante otros países porque no podemos dar cumplimiento o perseguir un delito precisamente porque no podemos tener intercambio de información con otros países. Entonces, creo que el compromiso debe de ir enfocado tal vez a nivel gremial. También, como decía Juan Héctor, no depende de nosotros, pero sí podemos ejercer de alguna manera presión para poder hacer que El Salvador o el país retome pues esto para poder subsanar todas esas recomendaciones. La pregunta, bueno, un comentario y pregunta para todos los miembros del foro. Con base a la experiencia, lo que nosotros en la compañía hemos implementado es un programa de conocimiento tanto clientes como proveedores. Y también nuestros proveedores, que muchas veces son clientes, obviamente aplican ese programa. Lo que yo he percibido es que en muchas ocasiones la empresa, cuando nos piden otros información como sus proveedores, son bastante estrictas al momento de que, mire, tenemos que cumplir todo lo que ponen. Pero ya cuando se da la vuelta de la moneda, que nosotros los pedimos como clientes, vemos una resistencia a dar la información, porque hasta nos dicen, mire, ¿y por qué me lo está pidiendo? Entonces, tal vez, ¿cómo han visto ustedes este tipo de situación? Porque realmente viene a ser una parte de la insensibilidad que tenemos como empresa, ver de que esto no es porque yo quiero, o realmente comprendo el riesgo que puede surgir de que de la utilidad o el uso que se da de la información. Siempre que se presenta una situación, a mí me lo comunican y me toca decirle, miren, nosotros vamos a utilizar esta información únicamente para la identificación y de acuerdo a lo que establece la ley, pero con base a ello tal vez ustedes nos puedan compartir cuál es su experiencia en este tipo de situación. Pues sé lo que menciona específicamente porque comenzó a suceder cuando todas las empresas del sector privado, allá por 2015, le salió un comunicado de la UIF en el cual decía que tenían que cumplir y todo eso. Esa situación yo la he venido pues analizando tanto en gremiales como también el comportamiento, por así decirle, de cómo se llevó a cabo ese cumplimiento, porque lo digo entre comillas, porque se estableció un plazo y honestamente las empresas lo que hicieron fue tapar el hoyo. O sea, lo que hicieron fue, mira, te voy a poner a bote oficial, fulanito, soltar la escoba, por favor, te va a poner a ti, y mira, voy a contratar a alguien para que te haga los manuales, y aquí está el manual, te lo hemos traído cabalito desde el banco X, aquí está, mira, igualito. ¿Y a qué se dedica la empresa, por ejemplo? Es un car wash. Entonces, lo que ha sucedido, y lo he dicho en distintas ocasiones, que con esa instrucción, pero al mismo tiempo con esa falta de seguimiento, falta de educación o de crear un manual muy específico o un instructivo específico al sector real, como sucede en Colombia. Por ejemplo, en Colombia sí existe un instructivo para el sector regulado y otro para el sector real. En cambio aquí se quiere agarrar el mismo para todas. Entonces, al final no solamente estamos usando una camisa que no nos queda, sino que además un saco que no nos queda, porque nos dieron un manual o tuvimos un manual que nos hicieron que no es a nuestra medida. Entonces, ¿qué le sucede, por ejemplo? En la misma situación que está usted, por ejemplo, puedo estar yo como su proveedor. Yo tengo un formulario que no se adecua en absoluto a la realidad de mi empresa ni tampoco a la suya. Entonces al final terminamos como que si fuéramos dos locos de película de Quentin Tarantino, apuntándonos todos con las pistolas así, dámelo que si no te reporto, a mí dámelo también, dámelo a mí que si no te lo doy. Entonces al final terminamos peleándonos entre los buenos, porque todos queremos hacer bien las cosas y al final no se vale.
Entonces quizá la recomendación que yo doy es revisar a conciencia nuevamente los formularios. Ya lo hice, fíjese, de 2015 he revisado en 3 ocasiones ya, en la misma entidad, como para poder hacer, porque todas las políticas están sujetas pues a una adecuación, a una actualización, deberían actualizarse cada 2 años, cada cierto tiempo para que acople. Entonces, revisar para ver si en efecto estamos pidiendo lo que la ley me exige. Si la que estoy pidiendo es lo que nosotros los abogados le decimos es una información útil o si es pertinente. Puede ser que esté pidiendo algo que por ley no sea necesario. Por ejemplo, justamente ayer me preguntaban algo que decía, el formulario no tiene un espacio para la edad del representante legal, pero te estoy dando copia del DUI y te estoy dando copia del NIT. O sea, el NIT, ahí está tu fecha de nacimiento, en el DUI está la fecha de nacimiento. O sea, ¿cómo se vulneró totalmente la seguridad jurídica del país en el hecho de que no te dije mi edad, teniendo otros medios para poder llevarlo a cabo? Entonces, si nos vamos a la casuística ya de cada uno de los puntos, o si nos vamos a los problemas del formato, puede ser que la otra persona esté exactamente en la misma situación que usted, puede ser que usted esté pidiendo justo lo que la ley le pide y él esté pidiendo con un formulario que a saber quién se lo dio. Entonces, ahí lo que yo recomiendo obviamente es simplemente contestar por escrito, diciendo que se le contesta lo que por ley está exigido, y pues esa es como, por decirlo, una medida tampoco para no contestar, que creo que podría ser como lo peor que uno puede hacer. Entonces, como al menos es la medida que hasta el momento me ha funcionado, no sé, los demás medios del foro. Sí, quizás ahí para contribuir. A veces también lo que hay es una posición de poder. Es decir, un proveedor grande normalmente no me va a cumplir, ¿verdad?, con lo que yo le estoy exigiendo. Un proveedor pequeño probablemente sí. Tal vez la institución también es un tema de visión, ¿verdad? A un proveedor grande no se lo va a pedir porque sabe de que es una empresa ya reconocida con el tiempo, etc. Pero yo le puedo dar un caso. Por ejemplo, algunas cooperativas usan bancos, pues por supuesto, como medios de pago, con chequeras, y algunos bancos han exigido a las cooperativas que les den el listado de todos los asociados, amparándose en el marco de ley que dice de que debe conocerse a los accionistas. Claro, en el fondo es cierto, el asociado de una cooperativa, que en algunas son 10,000, son sus accionistas o cumplen esa figura, aunque en el marco de las cooperativas esa es mala palabra, no es accionista, sino que es dueño de la cooperativa a través de sus aportes. Pero se ve que hay, digamos, no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es pedir a los accionistas, los que están ahí en la decisión fundamental de la alta administración de la organización. Los 10,000 asociados que van a ir en ese listado, muchos, el 99.99% de ellos, ni idea de cuáles son las políticas administrativas ni lo que está tomando en cuenta la organización. Es una medida de fuerza de algunos bancos de querer tener información de las cooperativas. Algunas no la han dado porque consideran de que es darle información a la competencia, pues porque mucho banco ahora es competencia, o mucha cooperativa ahora es competencia de bancos, y han cerrado cuentas, amparados en esa cuestión, aunque al final no dicen que es por eso, porque la ley no dice, ¿verdad?, que se actúe de esa manera. Entonces yo creo que hay un marco de ley todavía que pulir para que no se den estos abusos o no se den esas malas interpretaciones de lo que es el marco de ley. Quiero hacerles una consulta quizás un poquito más amplia, aprovechando que hay representantes de tantos sectores, nos han dejado claro los desafíos que tiene el país, los impases que tenemos y los beneficios del cumplimiento. Nada más quisiera saber su valoración, si creen que estamos en la dirección correcta. Por ahí mencionaron que Colombia ya tuvo un avance en temas de regulación. ¿Será que nosotros vamos a llegar a ese proceso? O sea, ¿creen que estamos en la dirección correcta como país? ¿O qué piezas creen que hay que mover, tanto el sector real, financiero o a nivel de regulación para encauzarnos un poquito más, para llegar a ese nivel en el que como país nos sintamos cómodos o que estamos cumpliendo con la prevención de lavado? Yo creo que puedo decir que vamos en dirección correcta, vamos a pasos, atrás,
como usted mencionaba, de Colombia, o sea, pero creo que de alguna manera se están haciendo las cosas aquí consultadas, se están tomando en cuenta diferentes sectores, se ha trabajado un proyecto de ley que creo que han intervenido diferentes sectores gremiales, y eso pues creo que dice mucho de la apertura que pueda tener tal vez estos órganos para tomar en cuenta a los diferentes sectores. Entonces yo creería que, si bien es cierto, nos llevan mucha ventaja pues países como Colombia u otros, pero pues creo que vamos caminando. Yo quizá diría, y creo que lo aprovecho en cada oportunidad, sí vamos, categóricamente siento que la dirección correcta la estamos tomando. La cuestión es que hay que apresurar un poco más el paso, porque creo que hay muchos temas que se han venido postergando y definitivamente no necesariamente es tarea principal, por así decir, el principal protagonista, definitivamente hay que saber identificarlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un anteproyecto de ley, tenemos una ley que se ha venido, bueno, la ley contra el lavado de dinero que actualmente data de los años 90. Se ha venido, reformando, quitando unas cositas, se ha venido poniendo ahí. Tenemos un reglamento que no está adecuado, por ejemplo, a la ley, o sea, ya está desfasado. Hemos tenido varios instructivos. El último instructivo, por ejemplo, es del 2003. El instructivo viene a ser, jerárquicamente hablando, siempre vamos a tener ley, reglamento y un instructivo pues, que viene a desarrollar aspectos más técnicos. Se ha venido pues, reformando la ley, colocando los parches, un par de curitas por ahí, pero en el día a día, que es el caballito de batalla de muchos de los oficiales de cumplimiento en el sector real, realmente ese instructivo tiene que cambiarse. O sea, ese no se ve ni para atrás ni para adelante que se emita uno nuevo. Existe pues la leyenda urbana de que ya hay uno ahí en proyecto y está ahí, pero la gallina nunca pone el huevo. Pues. Entonces lo que queremos es que realmente lo ponga, para que realmente se tengan reglas claras y nos dejemos, por ejemplo, de estar trabajando en ese tipo de cosas, de que si estoy usando uno de banco, si estoy ocupando uno para el sector real, etcétera. Y en cuanto al anteproyecto de ley, hay que ser también bastante aterrizados al ver que fue un anteproyecto que lanzó el fiscal saliente casi en sus últimos días. Habría que ver si este esfuerzo no se resetea, o sea, es decir, como, bueno, dejemos que el fiscal se siente el nuevo fiscal se siente en la silla, ver si no agarra otra vez el borrador, a ver si no lo tira a la basura y comienza desde cero, a ver si no lo retoma, rescata lo que hace, trabajó, y definitivamente que ojalá, si a mí me dijeran, así como está el anteproyecto, ojalá que lo sacaran pues lo más pronto posible, porque daría mucha claridad. Yo creo que las empresas, por lo general en el país, en las gremiales que he estado, tienen mucha intención de cumplir, pero definitivamente lo que se necesita son reglas claras. Entonces, el camino definitivamente es el correcto, el camino del cumplimiento siempre va a ser el correcto, pero sí, las reglas tienen que estar claramente establecidas, y si tienen cualquier oportunidad de cualquier foro, por ejemplo, el que sea, no desperdicien la oportunidad de dar comentarios a los anteproyectos, porque hoy las leyes tienen que ser consultadas. Entonces, si uno deja pasar la oportunidad, pues entonces simplemente después no puede reclamar. Entonces, es nada más como mi punto de vista. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quiero felicitar por esta iniciativa. Realmente todas las intervenciones han estado muy interesantes, nos han dado muchos aportes. Y más que pregunta es pedirles a ustedes, aprovechando que están acá los medios también, ¿qué pueden decirle a aquellas empresas o aquellos sectores que ante el proyecto de ley en ese momento se ven como sujetos que ya no van a estar obligados de implementar por cumplimiento de ley un sistema de prevención, ¿verdad? Dado que hemos estado hablando de que hay mucha falta de cultura, hay mucha falta de evaluación de riesgos, entonces no hay un compromiso realmente de muchos sectores
que al inicio con la ley, ¿verdad?, vigente, sí implementaron muchos recursos, pusieron al oficial, al designado, invirtieron en sistemas de prevención, pero ahora con esta ley ya hay muchos que no van a ser sujetos obligados. ¿Qué les pueden decir ustedes a estas empresas? Bueno, como usted bien dice, si no me lo exigen, no lo hago o no lo cumplo. Mi mensaje, sin embargo, es que hay que cumplirlo, que lo tienen que seguir implementando o lo tienen que implementar porque es una forma de garantizarme jurídicamente y evitarme, como decíamos anteriormente, multas, penalizaciones, riesgo de imagen reputacional también, cualquier problema o verme involucrado en una situación como esta puede llevar a la muerte financiera a cualquier empresa. Entonces, nuestro mensaje desde la gremial a todos los asociados es precisamente que lo tienen que cumplir. Quizá yo también he revisado, por ejemplo, en el anteproyecto la lista de nuevos sujetos obligados. Definitivamente hay varios que salen. Puedo decir que salen quizá el error de ese atarrayazo pues, que se tiró así de la nada fue que terminó regulado y tratando de salvar su pellejo todo tipo de empresas. Ahora pues que se repliega y se busca un control quizá más basado en riesgo, igual yo lo leo y digo, momento, pero aquí hay empresas que faltan, realmente debería haber otras. Siento como que la idea era como tratar de quedar contentos con un montón de sectores que en verdad sí deberían estar continuando regulados. El mismo proyecto establece como la posibilidad de a la UAF, se llamaría ahora, una vez esté promulgado, que puede someter pues a evaluación que se incluyan nuevos sectores aparte de los que están en la ley. Personalmente no estoy muy de acuerdo con ello porque definitivamente puede ser un acordeón que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Entonces prefiero yo que estén establecidas por ley. En cuanto a las que ya implementaron, pues definitivamente es importante ver que muchas de las empresas que pensaban que no tenían riesgos, sí los tienen. Entonces, si los riesgos necesitan tener no solo un oficial de cumplimiento, sino que a esa persona que se encargue de revisar o de coordinar el control interno, pues la recomendación de mi parte es que se mantenga. O sea, no es un recurso desperdiciado. Obviamente, lo que va a cesar es la obligación de estar reportando, pero sí la necesidad de contar con un coordinador del control interno, con un coordinador de esas actividades de cumplimiento, y no solamente para efectos de prevención de lavado de dinero, sino que también pueda utilizarse el mismo método para temas medioambientales, para temas laborales, para temas, o sea, es como una especie de contralor del cumplimiento a nivel organizacional. Es como, puede ser que la figura no necesariamente se elimine de tajo, sino que mute hacia otras áreas que también hoy por hoy han estado desatendidas. Sí, yo solo termino con una pequeña reflexión, y es que el marco de ley va evolucionando, es decir, y cada vez más organizaciones están pidiendo más información a sus proveedores, a sus clientes, si está o no cumpliendo. Entonces, la misma sociedad está, diríamos, cayendo en que quiere hacer negocios con el que está cumpliendo un marco de ley y que va a tener, de alguna manera, que certificarlo. Entonces, si aquella empresa que tiene quizás clientes que son bancos o cooperativas, como ya le digo, muchas cooperativas hoy están pidiendo que el proveedor le garantice, ¿verdad?, que está siendo cumplidor de la ley, pues va a tener un mercado cada vez menor. Esto es como cuando vino el IVA, ¿verdad? Y yo era consultor, ¿verdad? Y antes estaba acostumbrado de que firmar un papelito y que me descontaran la renta y se acabó. Pues muchas empresas me dijeron, no, pues tiene que ir a registrarse porque si no, ya no lo voy a contratar. Entonces yo creo que son elementos que van a ir cayendo en el mercado en el futuro y que nos va a ir obligando a todos a ser cumplidores, estemos no como sujeto obligado directamente o simple y sencillamente porque el sujeto obligado nos está pidiendo de que le cumplamos, ¿verdad? Y garanticemos ese cumplimiento.
Excelente. Yo solo quizás como mensaje para, digamos, vería dos tipos de instituciones. Una, aquellas que ya lo implementaron, ¿verdad? Que tal vez según el proyecto de ley están quedando fuera. Tienen que tomar en cuenta, uno, que todavía tenemos una ley vigente que los obliga a cumplir. Dos, como mencionábamos, pues es una ley que está todavía en análisis, en estudio. Coincido con José, hay sectores que posiblemente hace falta que se agreguen. No sabemos, que al final de cuentas una cosa es lo que está presentado y otra cosa es lo que ya salga aprobado. Retomando el tema de Colombia, ¿verdad? En Colombia no es la actividad económica, sino que es el volumen de ingresos lo que determina que una entidad deba de cumplir con la ley. Es decir, todavía no estamos el 100% claro de cómo va a quedar el resultado. A las empresas aquellas aquellas empresas que ya lo implementaron, sería conveniente y que puede ser que queden fuera, que haga un análisis de posiblemente les ha traído mucho, como mencionaba también José, les ha traído mucho más beneficios, habiendo fortalecido internamente la organización, y ver de qué manera eso puede permanecer en el tiempo, porque el riesgo está. Si bien no vamos a tener las obligaciones, el riesgo está, y cualquier empresa quiere cuidar su imagen, quiere cuidar su reputación, quiere evitar caer en algún tema de lavado de dinero, para, como decíamos también aquí, ¿verdad?, para permanecer en el tiempo, tener mejores relaciones con nuestro grupo de interés. Es decir, el mensaje es hacer ese análisis, ¿verdad?, de qué beneficio nos ha traído, y quizás posiblemente nos demos cuenta que nos ha traído o nos va a traer más beneficios de los que nosotros de lo que creemos.